Alfonso López Chao, a quien invitamos en este instante a, por favor, venir al podio de la ceremonia. Hoy, muy bien, cómo no, lo recibimos en estos instantes. Como ya se ha señalado reiteradas veces, el vocablo quechua Cascaniragmi significa a pesar de todo, existo, existe, existimos. Y esta es una exclamación que los peruanos hemos preferido muchas veces a lo largo de nuestra asombrosa historia. Y todo esto porque Cascaniragmi significa la esperanza formidable de sobrevivir a todas las desgracias y volver a construir la vida de nuevo y para siempre. Cascaniragmi Arguedas se llama la novela de Eduardo González Viaña, en la que trata de describir la vida y portentos de uno de nuestros escritores más importantes. En esta obra se intenta revivir los primeros años en la vida del autor de todas las sangres, con el propósito de entender su obra, asimilar el sentido que tiene en la vida peruana y revelar hasta qué punto expresa las raíces y los frutos de nuestra nacionalidad. González Viaña culmina con brillo una saga de novelas que conducen al descubrimiento del Perú más real. Vallejo en los infiernos, El largo camino de Castilla y Cutimuy Garcilaso. En todos ellos se puede advertir el propósito que anima al autor. González Viaña es un apasionado buscador de las raíces de nuestro ser como nación. El Garcilaso que camina por Cusco y por España es transfigurado, el mismo personaje que se encarna en César Vallejo y que da como resultado final a un José María Arguedas. El autor se ha metido en la obra con todo, hasta con zapatos. Su pasión por el Perú lo lleva a entretejer su propia vida con la vida de estos peruanos asombrosos. Pensamos que González Viaña, novelista, abogado, periodista, diplomático y catedrático emérito en Estados Unidos, nos ha brindado una de las obras que con justicia lo hará pasar a la historia. González Viaña, uno de los narradores contemporáneos peruanos más destacados y reconocidos internacionalmente, es ganador del Premio Nacional de Fomento a la Cultura del Perú y del Premio Internacional Juan Rulfo, entre otras distinciones, aparte de ser miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la lengua peruana y de la Real Academia de la Lengua Española. La Universidad Nacional de Ingeniería se ha propuesto insertarse en la Ola Arguedas, es decir, en una serie de actividades culturales destinadas a juntar y recomponer la imagen de la nación peruana en uno de sus momentos más difíciles. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos esta noche y en las que vengan. Gracias porque a pesar de todo existimos y existiremos, y el Perú volverá a ser la nación encantada de todos los tiempos.
Muchas gracias. Existimos y existiremos. En esta noche, que es una noche de creación, por supuesto, ya empezamos así, pero ahora nos profundizamos en ello. Es de la mano del Lino Bolaños Baltasari, cantautor, escritor y poeta, autor de la cantata de Cajamarca y del Señor de Apotape también, que ha recorrido el mundo, todos los continentes, en los festivales de poesía y presentaciones y grabaciones, incluso en entidades, en parlamentos, pero especialmente con la gente con la que vive. Vamos a recibir a Lino Bolaños Baltasari. Por favor. Buenas noches. Es un honor para mí estar acá. Un honor participar. Gracias por invitarme, Eduardo. Gracias al señor rector y gracias a todos ustedes. Yo siempre digo que no soy un intérprete, soy un compositor. Y bueno, tuve la osadía también de componer una canción para alguien que Eduardo la conoce, te envía tu WhatsApp. Entonces, vamos a intentar hacerlo. ¿Escucha la guitarra? Sí. Un día el sol me preguntó dónde se fue su voz. Y a cielo abierto me contestó un pájaro cantó. Un día el monte me preguntó hacia dónde voló. Hacia lo alto de aquella cima su alma se posó. Ay, 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 maestro, ay, 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 mi señor. Y ahora quién nos defiende del malvado patrón. Ay, 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 maestro, ay, 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 mi señor. Tienes tus huellas, tienes tus manos, tienes tu corazón. Un día el mar me hizo mirar hacia la inmensidad. Todo regresa, todo se queda atrás. Ay, ay, hermano, ay, ay, papá, cuéntame la verdad. Ay, qué dolor, cómo nos duele ya no tenerte más.
Ay, 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 maestro, ay, 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 mi señor. Y ahora, ¿quién nos defiende del malvado patrón? Ay, 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 maestro, ay, 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 mi señor. Tienes tus huellas, tienes tus manos, tienes tu corazón. ¿Dónde se van los que en el mundo no quieren sufrir más? ¿Dónde se van? ¿Dónde estarán cuando regresarán? Viejos caminos ya he recorrido hacia la libertad. Viejo maestro, yo voy contigo al tiempo que vendrá. Viejo maestro, yo voy contigo al tiempo que vendrá. Voy a cerrar esto con una vieja canción que he compuesto para todos los poetas. Los poetas incluyen no solo a los que escriben poesía, sino a los que hacen poesía con su vida, con su actitud, con su amor por la belleza. Esa canción se llama Mis amigos los poetas, y como digo, la escribí hace muchos años. Mis amigos, los poetas, son tipos muy especiales, salen de noche y danzan extrañísimos rituales, como viejos geniecillos de las fiestas saturnales. Mis amigos se divierten con sus cascos espaciales, sacan las estrellas con las manos una por una y las cambian por panes, choclos y aceitunas. Cuando lloran lo hacen con el agua de las lluvias y encuentran infinitos los espacios de las uñas. Van surcando las entrañas de sus naves corporales, se transportan a otros mundos sin salir de sus cabales. Son capaces de hacer las más locas maravillas y visitan el cielo en blue jean y zapatillas. Mis amigos, los poetas, son tipos muy especiales, salen de noche y danzan extrañísimos rituales. Se llaman dando voces con palabras demenciales y se disfrazan de luna en ocasiones especiales. Ellos, no cabe duda, son tipos contradictorios. Las verdades y los puros utilizan de escritorio. Cuando iluminan la noche, reparándole un fusible, ya no puedes encontrarlos, pues se vuelven invisibles. Mis amigos, los poetas, son tipos muy especiales, pero a veces, porque a veces se convierten en hombres
perfectamente normales. Estos tipos singulares beben licor, se meten en los bares y se acuestan en los más insólitos lugares. Y a veces se meten a una mancha en la pared y de allí ya nunca salen. Y es que ellos, los poetas, son tipos muy especiales. Gracias, realmente muchas gracias. ¿Cómo podría yo atreverme a presentar al autor después de todo lo dicho? Así que voy a decir solamente, recibamos al zorro, al Apu Mayor, Eduardo González Viana. Muchos años de profesor me obligan a hablar así, de pie, caminando, etc. Es mi manera. Hace un poco más de 30 años llegué a Berkeley, invitado a ser profesor allá. Y coincidió mi llegada con la llegada de un grupo asombroso de guerreros, las brigadas internacionales, los norteamericanos que habían formado parte de ese grupo de héroes que fueron a España para rescatarla del fascismo, para evitar que el fascismo llegara. Tuve hasta un par de reuniones con ellos y me sentía asombrado de que toda mi vida tuviera que estar cerca de héroes. Aquí mismo, en este mismo momento, por ejemplo, hasta su apellido, Cecilia Heró es hermana de Javier Heró. Y enfrente tengo a Quique Tello, cuyo padre dirigió la Revolución de Trujillo. Al lado tengo un amigo maravilloso, que es uno de los compañeros de Luis de la Puente Uceda. ¿Cómo no sentirme asombrado de esta generación o de este país que me enseña? ¿Perdón? ¿No se escucha? Sí. Este país que me enseña, o nos enseñó a quienes estudiamos en la universidad entonces, que no íbamos a estudiar para ser políticos o para ser diputados, que íbamos a estudiar para ser santos o héroes, como Javier, como Lucho de la Puente, como Alfredo Tello. Entonces, sentado a conversar en una calle de San Francisco con los héroes de la Quinta Brigada, entre ellos había estado Ernest Hemingway, conversamos sobre contar. Yo les decía, ustedes tienen que contar la historia de la batalla de Brunete, por ejemplo, la historia de cómo ellos contuvieron a las fuerzas asombrosas de Hitler y lograron que España por lo menos respirara un poquito más de libertad. Y acudí hasta 3 reuniones, hasta 3 paradas, desfiles de los héroes de la Quinta Brigada, y además obviamente cada año fueron menos porque eran viejos y en esos momentos deben estar combatiendo en el cielo, pero estaban combatiendo siempre, y entonces era necesario
que contaran, que se hablara de ellos, que se hablara de los héroes. Y algunos que no somos héroes ni santos nos han dado la capacidad de escribir historias sobre ellos. Esa es la única razón por la cual estoy en esa sala. Y uno de los gringos me dijo, Eduardo, ¿y cómo? Bueno, iba a decir, ¿y cómo haces para escribir tú? Entonces yo les dije que había que escribir, había que contar historias, ese tipo de historias, este tipo de heroicidades, como una conversación entre un burro y un loro. Porque los loros saben hablar, pero no piensan. Y los burros saben pensar, pero no hablan por eso mismo. Entonces, por esta razón ahora escribir esa novela sobre Arguedas fue estar en mi elemento, porque la novela está prácticamente escrita por dos zorros, por algunos burros, por un burro llamado Azulejo, y por muchos animales. Y cuando habla el narrador, González Viaña, los zorros se ponen a un lado y dicen, cuando habla González Viaña, no es muy digno de creerle. Entonces, eso me salva, porque así no es necesario que yo diga la verdad completa. No es necesario que yo cuente y que yo sea un historiador mentiroso. Soy en realidad un contador de cuentos o sencillamente un hombre que tuvo el privilegio de vivir en este país y con esta gente. Y que tiene el privilegio de poder inventar historias y hasta inventar seres humanos. Tengo un hijo que se llama Eduardo Luis Felipe José Carlos. Eduardo por su padre, Luis Felipe de la Puente Uceda y José Carlos Mariátegui. No puede ser un tonto. ¿Y qué tiene que ver eso con José María? Tiene que ver lo siguiente. Estaba leyendo este hermoso poema de José María a Túpac Amaru. Túpac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salcantay. Tu sombra llega al profundo corazón, como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Aquí estoy fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía, estoy gritando, soy tu pueblo, tú hiciste de nuevo mi alma, Túpac Amaru. Mis lágrimas las hiciste de nuevo, mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que tú luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. ¿Cómo no escribir sobre José María Arguedas? ¿Cómo no hablar con ese demonio que cuenta historias sin necesidad, como yo, de buscar a burritos o a zorros y las inventen? Hace varios años, ¿cuántos? Hubo una pandemia, que todos ustedes recuerdan. El mismo día en que se daba el toque de queda, ese día o esa noche caí yo y estuve 18 días en una clínica. Entonces, cuando llegó el médico y me reveló que yo tenía este mal, fue tan gentil de decirme que él me iba a curar, pero yo no le creí. Me pareció que era una persona muy simpática en decírmelo, pero no le creí porque la pandemia recién se había inventado. No había vacunas, no había
más que aspirinas para curarla, creo. Y entonces me dije, hice examen de conciencia y dije, ¿y por qué es lo que me ha faltado escribir? Había escrito ya sobre una santa inventada por nuestro pueblo, había escrito sobre un chamán que revela las historias, que revela la forma de curar, la forma de vivir, la forma de soñar que tiene nuestra gente. Había escrito además sobre el drama de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Había escrito sobre todo eso y dije, bueno, ¿y por qué no cuento, si es que llego a vivir de nuevo, por qué no cuento algo acerca de este país en el que vivo, de la gana de continuar viviendo en este país? ¿O no será un absurdo? Y entonces se me ocurrió que si me salvaba de esa, iba a escribir sobre un personaje que mucho he admirado, que es don Ramón Castilla. Entonces, cuando salí, narré una historia que muchos no conocen, y que es que cuando Castilla, a los 15 años, se convirtió en soldado del ejército del rey de España, y a los 20 años participó en las batallas, las cuales los españoles perdieron Chile. Y entonces los soldados y oficiales españoles fueron enviados a la Argentina como prisioneros de guerra. Allí hicieron, la mayoría de los soldados de la causa del rey, hicieron lo que un hombre sensato debe hacer, casarse con una argentina. Y otros se juntaron al ejército del rey, al ejército de San Martín, y le fueron a combatir. Pero Ramón Castilla hizo algo diferente. Se escapó de Argentina y llegó a Brasil. Y en Brasil le pidió al embajador español que le diera la posibilidad de regresar al Perú para combatir por la causa del rey. Eso es imposible, dijo el embajador. No hay camino. Y él dijo, entonces si no hay camino, me lo abro. Y se vino caminando. Durante un año caminó desde Río de Janeiro hasta Lima. ¿Por qué? Y entonces, al llegar a Lima, se convirtió en un héroe de los españoles. Fue condecorado por el virrey y podría haberse convertido en un personaje muy importante en España. Pero Castilla, unos 15 días después, se escapa de Lima y se va a Huaura. Y se va al cuartel de San Martín y le dice que quiere ser un patriota. Y ese realmente, Castilla es el libertador del Perú, por muchas razones, pero no estamos hablando de eso. Y luego, asombrosamente, no morí, ¿están ustedes seguros? No morí, y escribí esa novela. Y después de eso, como soy un poco haragán, escribo todos los días desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana escribo. Se me ocurrió que no podía sentirme bien si no continuaba escribiendo. Y entonces escribí otra historia sobre Garcilaso de la Vega, sobre nuestro Garcilaso de la Vega. Si Castilla se había convertido de repente en patriota, ¿por qué lo hizo? Ahora, el caso de Garcilaso es el mayor aún. Irse también desde Cusco hasta España para escribir una historia que cuenta la vida de los habitantes de este país. Y decir que sí, que estos habitantes, esas personas, sí tenían un dios, sí hablaban un idioma, sí tenían incas, emperadores. Esto era asombroso, porque el colonizador no quiere que eso sea real. El colonizador quiere decir que ha descubierto a un conjunto de hombres que hablan el idioma de los pájaros, o que sencillamente sus dioses no son dioses reales, son ídolos. Quiere eso para imponernos la lengua castellana y la santa religión. Y sin embargo, ese hombre se fue en Córdoba a 2 cuadras de la Inquisición, de la iglesia de Inquisición,
escribió esa historia. Es decir, en ese momento podían haber ido a quemar sus papeles y a quemarlo a él, personalmente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es eso que nos obliga a ser patriota? A creer que existe una nación, una patria, cuando cada día descubrimos que hay otras personas que no creen que eso exista, cuando descubrimos que desde el círculo del gobierno se dice que eso no existe, que uno no es el Perú. Por ejemplo, ¿cómo es posible que exista eso? ¿Cómo es posible que nos insistamos en ser peruanos? Nosotros, al año siguiente de esa novela, decidí hacer Arguedas. El indio en la literatura peruana no ha existido hasta el año, desde la independencia, no se escribió acerca del indio, no era un personaje. Hasta que apareció Ciro Alegría y habló sobre Rosendo Maqui y sobre ese conjunto de héroes prodigiosos que luchan contra el hacendado. Esto es increíble. Además, también Ciro me contó un día que había pensado en escribir esa historia justamente en los días en que estaba condenado a muerte. ¿Qué patria es esta, caramba? Que a Ciro Alegría lo condenó a muerte o que a José María Arguedas lo tuvo preso durante un año. ¿Qué patria es esta que tiene presos a sus mejores hijos, a los más valientes, a los más sanos, a los más santos, a los más heroicos? Eso me dije y por eso escribí esta historia sobre José María Arguedas. Tal vez la he contado como suelo contar las historias, así con lengua de burro o de loro y sin pensar demasiado. Más bien pensando que tengo buenos amigos, como esta maravillosa Cecilia que digo que encontraba poesía por todos lados. Eso es lo que más aspiro. Como Antonio, como el rector, como Mazote y como ustedes mismos, que me permiten venir aquí, decir esas cosas y permitirle luego, pero me estoy olvidando de Lino. Con Lino nos metimos antes de ayer a hacer una canción, Arguedas, la hicimos y Lino le puso la música. Tener amigos así es increíble. Es como decirme, yo he inventado mi vida y la continuaré inventando. No me importa cuando me muera. Yo he inventado mi vida. Y la invento cuando leo a José María Arguedas. La invento cuando creo que estoy frente a un grupo de gente prodigiosa, maravillosa. La encuentro cuando descubro que soy peruano y que soy un hijo del país de la larga espera. El país de Kashkarirami. Kashkarirami es una frase que tal vez pensó Tupac Amaru cuando estaba caminando hacia el cadalso. Que tal vez pensó Tupac Amaru cuando sabía que lo iban a partir, pero regresaría no en 4, sino en 1000, en 10.000, en 1.000.000. Que iba a encontrarse en todos los siglos de la vida peruana con gente como él, con Tupac Amaru, con gente que creería en el Perú, que intentaría ser el Perú. Tal vez Kashkarirami también fue gritado en 1910 en Trujillo, cuando se sublevaron las haciendas del norte en una revolución de tipo anarquista. O tal vez estuvo en la boca de los 6.000 fusilados en Chanchán. Estaba en castellano, pero decían, a pesar de todo existimos. Y tal vez hace pocos meses esa misma palabra o esa misma frase estuvo repetida 1, 2, 3, 4,
10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70 veces o más en las voces y en los corazones de quienes deciden no morir como nosotros. Gracias. Álvaro, rifar algunos ejemplares de mi libro. Muchas gracias. Hagan. Lo que quiero que ganemos aquí. Es la generosidad de nuestro autor. Vamos a sortear unos ejemplares de los libros de Eduardo González Viaña. Invitamos por favor a la mesa a bajar para que sean ustedes los que seleccionen a los ganadores. Invitamos también a acá afuera y después de sortear esos, y luego de sortear esos 6 libros, vamos a sortear también un bono por 200 soles para que vayan a comprar libros. No van a tener gratis, claro, un bono para adquirir 200 soles en libros de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Feria Internacional del Libro, en nuestro stand, el número 89. Así que, por favor. Tenemos La dichosa memoria de Eduardo González Viaña. Sí.